Hola, ¿cómo están? Me imagino que muchos están en casita a raíz del asunto del coronavirus, pero yo quería aprovechar esta oportunidad para hablar a nuestro pueblo, a la familia, y quiero comenzar con una oración porque me encantaría que escuchara el mensaje. Dios tiene algo para ti y es mi oración que la palabra de Dios cale profundamente en tu corazón y produzca un cambio. Señor, yo te doy gracias por este lindo tiempo. Te doy gracias porque me permites compartir tu palabra y pido que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar en algunas vidas que están escuchando a la hora que se sienten y tengan la paciencia de terminar y escuchar la exhortación tuya. Queremos escucharte a ti, Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero comenzar con una ilustración mientras pasamos el PowerPoint estábamos en un GDC y como dicen de la nada una persona habló que le encanta la bailada con su esposa y una hermana nueva de este grupo de parejas dijo: pastor, quiero saber si realmente el bailar es pecado. Y la otra pareja reaccionó y dijo: no, para nosotros es una maravilla bailar, ¿qué de malo? No hay nada en la Biblia que diga que está mal. Y es verdad, yo le dije: mira, aquí el asunto no es que es una ley, sino que son los principios de la palabra de Dios lo que hay que comunicar. No es un decálogo que tenemos que leer de lo que está prohibido o ilícito, sino más bien son principios que son transferibles en cualquier cultura y en cualquier etapa de tu vida. Y uno de los primeros principios que dimos fue primero hay que ver lo que le llaman el big picture, el cuadro grande. El cuadro grande, ¿qué es lo que Dios quiere de tu vida? Por eso uno tiene que ir aplicando todas estas decisiones que va a tomar a través del filtro de la palabra de Dios. Hay un filtro en la palabra de Dios. Por eso la primera dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse ¿es esto para la gloria de Dios? En segundo lugar, dice también: y no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y al final va a decir el apóstol Pablo, en este pasaje hermoso de 1 Corintios 10, 31, en el verso 33, del mismo modo también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, mi beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Cuál era la mentalidad de Pablo? Era: lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios y pensando con un cambio de paradigma, pensando en los demás. En segundo lugar, vamos a ver este otro versículo que dice: todo me es lícito. Eso es muy conocido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Siempre cuando yo voy a tomar una decisión, me hago la pregunta: no es bueno o malo, sino ¿es esto conveniente para mi vida? ¿Es esto me edifica, esto que voy a hacer? Y en tercer lugar, como yo le decía, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es el final de la vida? Y miren lo que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces lo que estamos queriendo decir es que yo y tú vamos hacia ese tribunal a dar cuenta a Dios. Y yo pienso que cuando Dios se encuentre con nosotros y tengamos que presentarlo a Él, a dar cuenta, Él nos va a decir: ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con tu tiempo, con tus talentos, con tus tesoros? Él nos va a decir: hoy qué bien moviste la cadera. Él va a preguntarnos qué hicimos, qué fruto dio nuestra vida. Y ahí vamos con el tema. Y le voy a dar una introducción de lo que vamos a leer, esta parábola, que la podemos intitular Solo hojas, por ahí. Y comenzamos con vamos a hacer otro cambio. Comenzamos con
este pasaje de Lucas 13, lo pueden buscar en sus Biblias, Lucas 13, y voy a leer en primer lugar del 1 al 5, y dice así: en este mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo no, antes que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, lo que el Señor está enfatizando antes de entrar de lleno a esta parábola, nos va a decir la importancia del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una palabra griega que es metanoia, que es un cambio de mente. En primer lugar, también es que conduce este cambio de mente a un cambio de corazón y a un cambio de propósito. Es un cambio de mente acerca de mí mismo. Por ejemplo, acerca de mi estado espiritual. Descubro que realmente estoy equivocado en mis caminos. Descubro que para mí es un gran dolor y a mis ojos quizás no están llorando, pero mi corazón está quebrantado. Es un cambio de mente hacia mi condición espiritual. Es un cambio de mente radical hacia el pecado. Es decir, el pecado que antes me parecía una cosa tan liviana, ahora lo considero como algo abominable porque no le agrada a Dios. Y en tercer lugar, mi cambio de mente acerca de Dios, que ya no lo veo como un juez lejano, ni un creador ausente que dejó su creación ahí rodando, sino alguien que me amó con amor eterno y compasión, y que todo este cambio de mente debe conducirme a un cambio de conducta. Yo recuerdo esta ilustración de un prominente, una figura de su mundo de Lampa, que se convirtió en cristiano. Él aceptó supuestamente al Señor, pero luego de mucho tiempo, cuando pasaban los meses, su estilo de vida no cambió en absoluto. Cuando lo confrontaron con este hecho, el gángster dijo que él había creído en Jesús, pero no necesariamente había devuelto su espalda a la vida anterior. Entonces, ¿por qué él dijo? Bueno, en cierta manera razonó, porque a él decía, bueno, hay jugadores de fútbol que son cristianos, hay vaqueros o cowboys que son cristianos, hay políticos que son cristianos, y ¿por qué no un gángster cristiano? Pero cuando le indicaron que él debía haber dejado su vida pasada o dar espalda a su vida pasada, ella no quiso saber nada del cristianismo. Por eso que en la puerta del Partenón había un altar que era un altar dedicado a las lágrimas. No es la canción de José José, Lágrimas, sino era un altar donde uno ahí no solamente ofrecía sacrificios, sino donde uno declaraba sus angustias, derramaba su corazón. Le llamaban el altar de las lágrimas. Pero solamente eran lágrimas, como decimos vulgarmente, lágrimas de cocodrilo, y no había ninguna acción ni ningún deseo de cambiar. Por eso que Juan Calvino decía, muchas veces el hombre quiere y le gusta rasgar sus vestiduras, pero no rasgar su corazón. Por eso que el profeta Joel anticipa las plagas del Señor para hacer cambiar el corazón de su pueblo Israel, y le dice, no desgarren sus vestidos, desgarren sus corazones. Por eso que es importante que nosotros seamos confrontados con esa verdad. Lamentablemente los predicadores modernos hoy en día, los predicadores de la prosperidad, y que emergen con títulos muy halagueños, que hablan que tú eres campeón, tú puedes. Eso es absurdo. No podemos arrepentirnos si es que Dios no interviene en nuestras vidas. Por eso que no debemos leer la Biblia académicamente, debemos dejar que el Espíritu Santo cale profundamente en nosotros, porque realmente
es darse cuenta, es muchas veces desalentador, darse cuenta que somos muy difíciles para el cambio. Por eso, con esta introducción, entremos a la parábola que el Señor habla de la higuera estéril. Y dice la Biblia, dice la palabra en Lucas, en este pasaje que vamos a leer, en el verso 6, que seguimos leyendo, dice, dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera, dice, plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Miren lo que dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Y en el verso 8 termina diciendo, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y en el verso 9 dice, y si da fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces hay un contexto interesante que voy a mostrar este PowerPoint. Dice, la primera cosa es el contexto de Israel, y vemos que la primera nación con la cual el Señor envía a sus profetas y a los mejores hombres, entre ellos el apóstol Pablo, a nuestro Señor Jesucristo, fue a Israel. Por eso que vemos a un pueblo de Israel, hermanos y amigos, que no dio fruto. Y sabemos por la historia, Flavio Josefo nos habla de que hubo 1.100.000 muertos en el asedio de Roma por Tito Vespasiano. Tito se negó a declarar una victoria decretada por el Senado romano. ¿Por qué él negó esa victoria que le otorgaba el Senado de Roma? Porque él dijo, no hay mérito en derrotar un pueblo abandonado por su propio Dios. Qué interesante. No hay mérito en derrotar a un pueblo que Dios ha abandonado. Y vemos por eso, aquellos que han ido a Roma, está el famoso arco, es el arco del triunfo, el arco de Tito en Roma, que fue construido en el 82 después de Cristo, por el emperador romano Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito, al conmemorar las victorias de este en el famoso sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, donde se llevaron el menora, candelabro del segundo templo. Por eso Israel cae en condenación. La viña del Señor es infructuosa. Pero luego vemos una segunda posibilidad, que es el pueblo de Dios. Y esta es una advertencia también para que aplique a todos nosotros, al pueblo de Dios. Dios, por su gracia, nos ha plantado en una buena tierra. Y muchos por su gracia tenemos una linda herencia. Algunos han tenido el gran privilegio de tener padres piadosos. Ellos son los que nos dieron los elementos esenciales. Yo doy gracias a Dios, por ejemplo, por mi hijo Diego, que me ha ayudado a filmar todo esto. Y él ahora está siguiendo al Señor, siendo un líder dentro de los jóvenes. Agradezco a Dios por ello. Esas son las tierras que muchos hemos tenido, los terrenos fértiles de la gracia de Dios que nos ha, por eso que nos ha entregado. Por eso, pero siempre lo que hay que preguntar es que si Dios tiene una tolerancia también. Y Él dice, vamos a ver este año cómo nos va. Ese es el año de la tolerancia de Dios. Y pienso, hermanos y amigos, que esta crisis que nos está sucediendo nos debe hacer recordar que Dios está produciendo todo esto con propósitos eternos. En primer lugar, vamos a ver que es un gran privilegio el ser plantados en su viña. Es decir, que Él nos ha comprado a un gran precio para poderle servir todos nuestros días en santidad y rectitud. Él, como dice la palabra, Él ha escogido para purificar para sí. A ti y a mí nos ha purificado como pueblo de Dios, como dice Tito, celoso de buenas obras. Y la palabra en Juan 15:16 va a decir, no me elegiste vosotros aquí, sino que yo os he escogido a vosotros, para que vayáis
y llevéis mucho fruto, y para que vuestro fruto permanezca. Por eso dice que la palabra en Efesios 2:8, que Él nos ha creado para buenas obras, las cuales preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Entonces, ¿qué no ha hecho el Señor ya por nosotros? Por eso dice la palabra de Dios en el verso 6, repetimos, dice, dijo también esta palabra, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Es decir, el dueño de la viña es Dios. Estamos plantados en su viña y el viñador es el que se encarga a cuidarla. El viñador es el Espíritu Santo y el mismo Señor. Por eso que el Señor dice que Él viene a buscar el fruto en la higuera. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar, en que el Señor busca fruto. Dice, miren, observen lo que dice por favor, y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hay. Cuando primera vez prediqué este mensaje fue en el año 2017, cuando éramos Iglesia Sanctis. Ahora somos Iglesia Magnolia. Han pasado 3 años. Yo creo que el Señor nos está hablando para ti que escuchas. Él dice, yo estoy viniendo a buscar, Él busca el fruto. En primer lugar, Él busca el fruto como un mercader busca las buenas perlas. Y en segundo lugar, es un acto continuo. Así como se busca a la mujer la moneda perdida, o se busca a la oveja perdida. Y la triste realidad es que Él sigue viniendo a buscar fruto. Y ahora está en Magnolia, en nuestra iglesia o en tu iglesia, donde quiera la situación en que estés. Entonces, yo pienso que lo que el Señor nos está queriendo decir, no sé si puedes prestar un poquito de atención, es que ya a esta altura, después de estos 3 años, ya deberías haber ganado a personas para Cristo. A esta altura quizás ya hubieras podido tener un ministerio en este punto. O quizás abrir un estudio bíblico en tu casa. O haber entendido el apoyo que tu iglesia necesita. Ya deberías haber aprendido lo que es diezmar y ofrendar en tu iglesia. Ya lo hubieras aprendido lo que es evangelizar al perdido. Hubieras ya comenzado a dar ese fruto. Y no solamente, escúchame bien, como dice la Nueva Traducción Viviente, ocupar un espacio que otro podría ocupar. Judas habla, estos son nubes sin agua. Por eso la palabra de Dios, hermanos, dice bien claro, y no quisiéramos que ese adjetivo vaya hacia nosotros. Este amor de Dios, por eso el Señor dice claramente en su palabra, bienaventurados los que mueren en Cristo. Pero no podemos añadir en la vida de muchos lo que sigue de ese versículo. Los que mueren en el Señor, dice, descansan de sus labores y sus obras lo siguen, decía este comentarista Adams. Podemos decir mueren, pero que sus obras no le siguen. Quiera Dios que al morir en Cristo, las obras nos sigan. Voy a tener un funeral el jueves de una hermana hermosa, la hermana María Vargas, 94 años. Acabamos de asistir a otro funeral de una sierva de Dios que dirigió el pastor Jesse Miranda de Mirtala. Me quebranta el corazón ver cómo los nietos hablaban de esta abuela ejemplar. Una mujer de Dios. ¿Cómo será tu vida al final? ¿Una vida infructífera, estéril o una vida de fruto? Y en tercer lugar, Él toma una acción radical. Él dice, córtala, córtala. Esto es terrible. Córtala, ¿para qué inutilizar también la tierra? Entonces uno predica, enseña, cuida, exhorta, hace talleres, mini retiros, consejería, ora, confiando en Dios, que uno va a cambiar. No sé si algún pastor escuchará este mensaje, pero no hay mayor frustración para un mentor, un padre de familia, que predica,
que supervisa, que es el obispo, que es el sacerdote de su casa o de su iglesia, en que hace todas esas acciones y no ve cambios. Es triste, es triste. Yo recuerdo mi hija, Lorena, y asistía a una iglesia y el pastor le dijo a todos, no puedo seguir con ustedes, ustedes no colaboran. Y se fue. Y lo dejó a todos ahí. El pastor tiene que seguir bregando, porque al final uno trabaja para el Señor. No hemos sido llamados al éxito, hemos sido llamados a ser fieles. El éxito y el fracaso le pertenecen al Señor. Una iglesia, como puse en el Facebook, no se distingue por sus números ni su dinero, sino por su gente que camina en santidad. Ahí está la iglesia de éxito. Por eso, lo bueno es que hay plantas alrededor que, a pesar de las plantas malas, o las plantas que solamente ocupan lugar, cristianos que solo consumen tiempo, energía, hay otros al lado de ellos que están produciendo fruto. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 8, dice así: Él entonces, respondiendo, ¿quién es él? El Señor. Le agarra la mano a Dios, el dueño, y le dice: Señor, déjala todavía este año 2020, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortará después. Es hermoso saber que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero el Señor te está diciendo claramente esta tarde, esta mañana, a la hora que te llegue este mensaje, Él nos está diciendo que le interesa el fruto, que Él tiene un plan, y ese plan va a ser muy importante. La primera cosa que Él va a decir en este verso: Señor, déjala todavía este año, hasta que dos cosas va a hacer el Señor, hasta que yo cabe, y dos, la abone. La palabra cavar es arar la tierra pedregosa. Dios quiere remover la vida superficial, remover los abrojos, los escombros, las rocas de tu vida, si tú lo dejas. Y en segundo lugar, quiere echarte abono. En la otra casa, cuando estábamos, el jardín estaba seco, y a un amigo que pasó en su pick-up me dijo: ¿le puedo traer el abono? Y me lo trajo. Era un olor tremendo, excremento de animales. Y a veces Dios no tiene que poner abonos, situaciones que no son muy placenteras, como esta que estamos pasando. Para muchos, metidos en su casa, tienen sinceramente claustrofobia. Quieren estar en la calle, quieren estar reunidos, quieren estar con otras personas. Se entiende, pero Dios tiene un propósito. Él está acabando en tu vida y Él está colocándote abono. Quiero acabar con una ilustración. Un padre de familia va con su hijo y entra en una gran sala, y había unos personajes sentados, pero había un hombre muy elegante parado ahí. Y el padre le dice a su hijo: mira, pregúntale a este señor que está cerca acerca de este personaje elegante, ¿quién es? Y el hijo va y le dice: papá, no responden. Claro, ¿qué van a responder? Si son figuras de cera, solamente tienen la apariencia, el entorno, pero no tienen el fruto y no tienen la vida. Nosotros hemos sido llamados para dar fruto. Cristo, Dios, ha dado su vida. Él nos ha escogido para que vayamos y llevemos frutos. Por eso que el Señor dice, ¿no?, que a través de esta crisis nos está diciendo Él que tenemos que cultivar un corazón arrepentido, un cambio, una actitud, un nuevo paradigma hacia el pecado, hacia Dios, hacia nosotros mismos. Cuando uno enfrenta una crisis, como dije una vez, el proverbio chino dice: algunos crecen alas. A través de este mensaje puedes crecer. Y otros se compran muletas y siguen rengueando en la vida como lo han hecho hasta ahora. Quiera Dios que cambies. Que Dios te bendiga. Hazle un like o compártelo. Este es un nuevo experimento, así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.